Capítulo 19. Corriendo a través de los árboles a velocidades que la mayoría de los humanos considerarían imposibles, una joven de pelo corto y negro vestida de verde y blanco, que parecía fluir con cada movimiento, entró en el claro donde se encontraba su objetivo. Sus ojos gris oscuros se entrecerraron con sospecha mientras escaneaba el área en busca de los que debían estar protegiéndolo. Kirigaya Sugua, también conocida como Leafa de los Silps, se preparó para la batalla que se avecinaba. Su atención nunca se desvió de los árboles que estaban rodeándola por todos lados. Si bien normalmente sería capaz de superar fácilmente a los demás con su nueva velocidad, había aprendido por las malas que una velocidad superior no era un camino garantizado hacia la victoria contra un oponente digno. Una vez fue lo suficientemente malo, de ninguna manera voy a perder de esa manera otra vez, no ahora que sé que él puede ganar una velocidad similar temporalmente a través de una promoción. Decidió sombríamente, acercándose con cautela al afloramiento rocoso en el centro del claro, donde se mostraba con orgullo el objetivo de la misión actual. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando los instintos perfeccionados a través de incontables años de práctica de kendo le gritaron que levantara la espada por encima de su cabeza y bloqueara. En un movimiento practicado, arrojó su espada a una posición de guardia, el sonido del acero encontrándose con el acero respondiendo a su pregunta de dónde estaba su oponente. Con un giro de su muñeca y una serie de pasos hacia atrás, salió del punto muerto, impidiendo que su oponente vestido de carmesí tuviera la oportunidad de usar su fuerza superior para dominarla. Lanzándose hacia un lado, desató una serie de golpes, lo que lo obligó a mover su propia espada cada vez más rápido para poder seguir el ritmo de su embestida, la katana cantando a través del viento mientras chocaban repetidamente en una danza de espadas. «Has mejorado, Sugua», Klein dijo con una sonrisa pícara durante una pausa en su batalla. «Parece que tendré que traer mi juego A para ganar esto». Resoplando con divertida molestia, Sugua ignoró sus travesuras, simplemente analizando la forma acorazada de su oponente carmesí en busca de puntos débiles donde pudiera atacar. Con una armadura de color rojo oscuro, con una fuerte sensación de samurái, Klein podría pasar por una vista impresionante. Una vista que fue completamente arruinada por el pañuelo rojo que llevaba en la frente y la sonrisa tonta en su rostro. Nunca sabré por qué se esfuerza tanto por parecerse a un bandido de la era de los estados en guerra. Pensó con desconcierto, mientras se lanzaba hacia adelante para renovar su asalto. Cuando las hojas se encontraron una vez más, inmediatamente notó un brillo rojo que de repente envolvía su katana, haciéndola saltar rápidamente hacia atrás, entrecerrando los ojos ante el peligro que sabía que representaba. «Realmente tengo que aprender a usar habilidades con la espada», pensó mientras preparaba su propio mostrador. Un tenue brillo verde abarcaba su mano izquierda. Si bien podría haber encontrado algunas dificultades para emular las técnicas de espada que sus compañeros miembros de la nobleza empleaban con tanta facilidad, también descubrió que otras partes de su entrenamiento eran mucho más fructíferas. En un repentino estallido de velocidad que fácilmente rivalizó con la suya, la espada de Klein se lanzó hacia adelante. La katana envuelta carmesí no era más que un borrón mientras cruzaba la distancia hacia su cuerpo. Empujando su mano cubierta de verde hacia adelante, Sugua disparó una bala de aire condensado del tamaño de su puño justo en su camino, obligándolo a abandonar su ataque para evitarlo y dándole suficiente espacio para correr más cerca del centro del claro. Observó cómo Klein se recuperaba del hechizo esquivado con facilidad. Su espada una vez más brillaba con energía roja mientras se lanzaba hacia adelante. Pero antes de que pudiera iniciar otro hechizo para contrarrestar el ataque entrante, un grito de batalla repentino que venía desde atrás y arriba rompió su concentración. Al darse la vuelta, palideció al ver a una chica de cabello castaño con una armadura pesada y un vestido blanco descendiendo sobre ella, una maza de guerra del tamaño de su cabeza firmemente agarrada con dos manos levantada por encima de su cabeza, claramente con la intención de entregar un acabado aplastante. Golpe al llegar al suelo. «Mierda, no puedo dejar que ese golpe se conecte». Sugua pensó frenéticamente, buscando desesperadamente una manera de evitar el ataque de pinza que estaba a punto de experimentar. Sabía la fuerza que Lizbeth podía acumular en sus golpes y no tenía ningún deseo de averiguar qué podían hacer con la ayuda de un salto desde lo alto del afloramiento rocoso donde se había estado escondiendo. Pero justo cuando casi había aceptado su inevitable destino, dos manchas plateadas atravesaron el claro a velocidades supersónicas.
El primero golpeó a Lisbeth de lleno en el pecho, lanzándola hacia atrás y lejos de Sugua, y el segundo golpeó a Klein directamente en su rodilla derecha, destruyendo su impulso y equilibrio, dejándolo caer al suelo. Con una sonrisa en sus labios, Sugua asintió rápidamente y agradecido en dirección a los árboles. Definitivamente había ventajas en asociarse con un francotirador. Usando la lluvia repentina de flechas plateadas como cobertura, Sugua se lanzó hacia adelante una vez más, tratando de alcanzar su objetivo antes de que Klein o Lisbeth pudieran recuperar la orientación. Incluso con la visión de túnel causada por moverse a toda velocidad, un ruido aplastante y una repentina ráfaga de aire fueron más que suficientes para advertirle que probablemente sería una buena idea esquivar. Saltando hacia atrás y perdiendo impulso, observó con cansancio el gran tronco de árbol que había sido arrojado donde su camino la habría llevado a su forma apresurada. Mirando al probable culpable del bombardeo, Sugua perdió unos segundos simplemente mirando con asombro. Lanzándose hacia ella, la maza de guerra brillando con electricidad y lista para atacar e innumerables runas doradas cubriendo cada prenda de su cuerpo, Lisbeth ignoraba por completo la lluvia de flechas que intentaban en vano detener su ataque. Recuperándose, Sugua evadió el golpe, el enorme cráter dejado por el golpe le mostró claramente que realmente no quería ser golpeada por la Torre de la Nobleza. Una exploración rápida del área mostró que Klein todavía estaba tratando de recuperar el equilibrio, pero en cualquier momento se reincorporaría a la refriega, mientras que Lisbeth se había colocado directamente entre ella y su objetivo. Sinon había detenido su bombardeo, notando la falta de efecto de sus flechas contra la armadura reforzada de la torre. Tenemos que pensar en algo rápido, el tiempo casi se acaba. Pensó con frustración mientras trataba de idear un plan. Sugua, muévete. Una voz gritó desde las copas de los árboles, haciendo rápidamente que el caballero de cabello oscuro se lanzara hacia un lado. Observó cómo el lugar exacto en el que había estado una fracción de segundo antes fue ocupado repentinamente por un solo rayo plateado mucho más grande, que rápidamente se dirigió hacia una sorprendida Lisbeth, golpeándola con la fuerza de una pieza de artillería y haciendo que la soltara. Pie. Sin desperdiciar la oportunidad que su compañero de equipo le acababa de dar, Sugua corrió hacia adelante, escalando rápidamente el afloramiento rocoso en una serie de saltos y reclamando la bandera que se había exhibido con orgullo allí. Levantando la bandera en alto, sonrió a la figura del francotirador de cabello negro que aparecía, una sonrisa de respuesta en el rostro del francotirador mientras su abrigo verde se balanceaba con la brisa. Buen trabajo, pero un poco más de advertencia hubiera estado bien. Bromeó Sugua juguetonamente. Felices de haber finalmente derrotado a los miembros mayores de la nobleza en el juego. Sabía que podías esquivarlo. Dijo el francotirador encogiéndose de hombros. Y nos estábamos quedando sin tiempo. Lo hiciste bien. Solo tenías 3 minutos más antes de que terminara el tiempo. Cílica dijo alegremente, descendiendo del aire donde había estado siguiendo la pista y actuando como juez para su juego de capturar la bandera, un pequeño dragón azul con plumas posado sobre sus hombros. Maldita sea, eso lastimó a Sinon, y el uso de hechizos realmente no debería estar permitido. Klein se quejó después de ponerse de pie, masajeando los moretones que decoraban su piel. Sílice, si no te importa. Piña. Le preguntó a la pequeña criatura con una sonrisa, recibiendo un pequeño chillido en respuesta cuando Pina abrió rápidamente la boca para usar su aliento curativo. Mirando con desconcierto cómo las burbujas rosadas cubrían y curaban lentamente los moretones de Klein, Sugua no pudo evitar pensar que la pequeña criatura azul era uno de los espectáculos más extraños que jamás había visto. Y considerando que ahora era un demonio, capaz de moverse fácilmente a velocidades que avergonzarían a los atletas olímpicos, podía volar libremente por los cielos y estaba aprendiendo a usar la magia del viento que decía algo. Pero seguro que es útil, por no decir lindo. Pensó, viendo a Sílica darle a su familiar algunos cacahuetes en agradecimiento por sus esfuerzos. Deja de quejarte y aprende ya algunas habilidades mágicas. Lisbeth amonestó juguetonamente, su armadura ahora había vuelto a la normalidad y no mostraba signos de desgaste por el bombardeo que había soportado. Buen trabajo ustedes dos, fue un buen trabajo en equipo. Nunca. Un verdadero guerrero nunca debería aprender una habilidad con las palabras magia en su nombre. Declaró desafiante mientras se cruzaba de brazos. ¿Y qué vas a hacer entonces, si te enfrentas a un oponente como Sinon que se mantiene fuera del alcance de la espada? Para eso conseguí tu armadura.
Solo lo soportaré mientras acerco la distancia. Declaró felizmente, adoptando una pose confiada. Oh, no, no lo harás. Lisbeth respondió de inmediato. No estás retrocediendo en el patrón que tenías en Sao. Tenías que venir a arreglar tu armadura casi todas las semanas en ese entonces, de ninguna manera permitiré que trates a mis bebés así ahora que son reales. Acabas de permitir que Sinon te bombardee sin cuidado. ¿Por qué no puedo hacerlo? Klein preguntó con incredulidad. ¿Qué miembro de la nobleza es? A, que lleva una armadura pesada. B, tiene una pieza diabólica que naturalmente fortalece las estadísticas defensivas. Y C, posee un Sacred Gear que puede mejorar aún más dicha armadura pesada. Preguntó deliberadamente, pinchando a Klein en el pecho con cada punto que decía. Si alguien está actuando como un tanque aquí soy yo, así que aprende algunos hechizos para ataques a distancia o comienza a esquivar como debería hacerlo un buen distribuidor de daños. Ignorando sus disputas afables, algo que sucedía con demasiada frecuencia en su opinión, Sugua se acercó a las otras dos chicas que estaban hablando a un lado. Todavía no puedo creer que a Argo se le ocurrió la idea de jugar a capturar la bandera como un ejercicio de entrenamiento, o que realmente parece funcionar. Silica dijo, alegría clara en su voz. Si lo piensas bien, en realidad nos obliga a aprender tanto a atacar como a defender y actuar en equipo. Así que no es tan sorprendente. Sinon respondió fácilmente, la forma en que miraba al pequeño dragón azul demostraba que quería acariciarlo. Hablando de nuestra intrépida líder, ¿sabes por qué ella y Kari se fueron hoy? Sugua preguntó mientras le daba a Sinon una mirada comprensiva, hasta donde sabía, cada mujer que había visto a Pina desde que su invocación había tratado de acariciarla, fue en vano. Parecía que el pequeño dragón emplumado no permitiría que nadie más que su ama la tocara, con la única excepción de Kazuto por alguna razón. No estoy seguro, pero creo que estamos a punto de averiguarlo. Respondió Sinon, señalando un círculo mágico que acababa de aparecer en el claro. La magia y los poderes del diablo son una completa mierda, muy útiles, pero una mierda al fin y al cabo. Pensó, viendo cómo el rey de la nobleza y su reina aparecían de la nada, sintiendo la misma sensación de desconcierto que estaba comenzando a asociar con Pina. El hecho de que estuviera bastante segura de que el campo de entrenamiento que habían estado usando ni siquiera estaba en la región de Kanto solo reforzaba la sensación. Sus ociosas reflexiones se vieron interrumpidas al notar la mirada preocupada en el rostro de Ikari y la sonrisa traviesa en el de Argo. Ambos claros signos de problemas. Reúnanse todos, tengo noticias muy interesantes para compartir. Argo exclamó alegremente, ignorando por completo el repentino silencio que sus palabras habían provocado. Al escuchar esas palabras, Sugua pudo sentir que su cuerpo se tensaba un poco, toda su atención cayendo sobre ella, que aún sonreía a Rey. Sabía incluso sin mirar que los demás estaban haciendo lo mismo. Después de todo, como había aprendido poco después de unirse al servicio de Argo, la heredera de Dantalion tenía una definición única para la palabra, interesante. De pie en el club de investigación oculta con el resto de la nobleza, analizando cuidadosamente los ojos de los dos visitantes que habían venido a hablar con Rías, Asuna tuvo que evitar conscientemente sacar su estoque. La tensión dentro de la habitación era palpable. El mero hecho de que sus invitados fueran sirvientes de la iglesia ya haría las cosas incómodas, siendo ellas exorcistas, guerreras de Dios que juraron vencer todo lo que su religión veía como impuro, solo agregando eso, pero el objeto encubierto era el de cabello azul. Llevar literalmente llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Asuna podía sentirlo en sus huesos, un instinto profundamente arraigado para atacar y destruir una amenaza inminente antes de que pudiera usarse contra ella y aquellos a quienes amaba, una compulsión por moverse y eliminar el peligro antes de que pudiera atacar. Y ese objeto era peligroso, de eso no tenía ninguna duda. Sabía que, fuera cual fuera el arma que llevaba el exorcista, dejar que conectara un golpe sería una idea extremadamente mala. Tomando una respiración profunda, centró su resolución. Ahora no es el momento para la impulsividad, especialmente si se tiene en cuenta la situación actual. Pensó, dándole al otro caballero de la nobleza una mirada preocupada. Mientras estaba cautelosa, Kiba estaba literalmente irradiando odio e ira. Un ceño fruncido incrustado en su rostro y su mano derecha abriéndose y cerrándose continuamente, como si tuviera ganas de agarrar una espada. 3 de las Excaliburs que estaban al resguardo de la Iglesia Católica, la Iglesia Protestante y la Iglesia Ortodoxa Oriental fueron robadas.
Todas las evidencias apuntan a que el perpetrador se escondió en esta ciudad, la muerte de los exorcistas que lo perseguían al llegar a esta ciudad. La ubicación solo prueba aún más este hecho. Dijo la exorcista de cabello azul, continuando el discurso que había estado dando. Espera, ¿no es Excalibur esa espada súper famosa? ¿La que empuñaba el rey Arturo? ¿Cómo podría estar en 3 lugares a la vez? Y se interrumpió en inocente confusión. Aunque quería encogerse internamente por la aparente falta de atención del peón por la tensión de la situación actual, Asuna admitió que era una pregunta válida, y algo que también había encontrado extraño. Y según la Excalibur original era de hecho la espada del rey Arturo, la espada de la victoria prometida de las leyendas. Pero durante la Gran Guerra se rompió y se forjaron 7 espadas sagradas a partir de sus fragmentos, cada una de ellas siendo todavía referido como Excalibur. Rías respondió con calma, ocultando cualquier incomodidad que pudiera haber estado sintiendo bajo una máscara de plácida serenidad. Un pequeño sonido de dolor a su lado atrajo su atención. Asuna miró brevemente a Kirito para ver qué pasaba, solo para tener que contener una risa al ver la cara de su esposo. ¿Roto?, preguntó con una voz apenas audible, su rostro luciendo una mirada de dolor que fácilmente podría ser la misma que tendría un niño pequeño al enterarse de que la Navidad había sido cancelada. Tomando discretamente su mano para consolarlo mientras el Rock vestido de negro digirió el hecho de que la Excalibur, posiblemente la espada más famosa de toda la historia, se había roto en 7 fragmentos. De hecho, ahora se ve así. Dijo la exorcista de cabello azul, quitando con reverencia la cubierta de su arma y revelando una hermosa hoja larga que literalmente irradiaba poder sagrado. Esto es Excalibur Destrucción. Así que esta es una espada sagrada. Asuna pensó entrecerrando los ojos, viendo fácilmente por qué algunos llamaban a las armas sagradas la perdición de los demonios, porque estaba segura de que un solo golpe fácilmente podría herir gravemente, si no matar por completo, a cualquiera que poseyera los poderes del diablo. Y esta es Excalibur Mimic. Puedo cambiar su forma en cualquier cosa que quiera, por lo que es realmente útil para llevar. Así, cada Excalibur tiene su habilidad única. La chica de cabello largo y castaño exclamó alegremente, completamente en desacuerdo con el otro exorcista calmó su orgullo, mientras la pequeña horquilla que había estado usando se transformó en una larga katana. Irina, no hay razón para informar a estos demonios sobre las capacidades de nuestras Excaliburs. La exorcista de cabello azul amonestó, desconfianza clara en sus ojos mientras miraba a Rías y los demás. Zenobia, incluso si son demonios, todavía tenemos que formar una relación confiable con ellos en este tipo de situación. Y además, no es como si ellos supieran que el poder de mi espada importará al final. Ella respondió de la misma manera alegre, como si simplemente hablara sobre un asunto cotidiano y mundano. Estaba al tanto del hecho de que las espadas habían sido robadas, pero la confirmación de que habían sido traídas a mi territorio es bienvenida. ¿También has confirmado la identidad del culpable? Rías preguntó con calma, ignorando el golpe sobre el poder de su nobleza, las manos entrelazadas y descansando debajo de su barbilla. Ciertamente. El culpable ha sido identificado como el Fallen Cocabiel, uno de los líderes de los Grigori. Zenobia respondió rápidamente, sus ojos fijos en el demonio pelirrojo. El ángel de las estrellas, pensar que un caído que apareció en la Biblia y sobrevivió a la Gran Guerra estaría aquí, este territorio está realmente lleno de problemas. Ella respondió, cerrando los ojos como si estuviera pensando profundamente. Nuestras órdenes son bastante claras. La Iglesia no tolerará ninguna interferencia en este asunto y solicita que no interfieras en la batalla entre nosotros y los caídos. Debemos tomar las medidas necesarias para garantizar esto. Zenobia dijo seriamente, su mano derecha descansando ociosamente en el mango de su espada. Veo que la Iglesia no ha cambiado. Rías dijo con una risa sin alegría. Permíteme calmar los temores de tus superiores, aunque admito que a los de mi especie no les importaría perder armas sagradas tan poderosas, no tengo intención de amenazar la paz aliándome con un caído pícaro. Yo y mi nobleza lo haremos. No interfieras, tienes mi palabra como Gremori. Esto es lo suficientemente bueno. Nuestras órdenes eran evitar que las espadas cayeran en manos impuras sin importar el costo, incluso si eso significaba ir en contra de las hermanas de los grandes Satanás o destruir las propias espadas. Muy bien, pero debo preguntar, ¿dónde está el representante de la Iglesia Ortodoxa? Retrocederá para proteger la última Excalibur en caso de que fallemos.
¿Quieres decir que solo ustedes dos han sido enviados a esta misión? ¿Contra uno de los líderes de los Grigori? Rías preguntó con incredulidad, rompiendo la máscara plácida que había estado usando hasta este momento. ¿Estás loco? ¿Cómo esperas hacerlo y vivir? La única forma de luchar contra una Excalibur es con una Excalibur. Respondió Zenobia con calma, sin preocuparse por las palabras de Gremory. La misión es todo lo que importa, si nuestras vidas deben ser abandonadas para hacerlo, entonces así será. Veo que las enseñanzas de la Iglesia siguen siendo tan extremas como siempre. Rías dijo, disgusto claro en su voz. No hables mal de nuestras creencias, Rías Gremory. Si eso es todo, nos despediremos. Al ver a los dos exorcistas levantarse de sus asientos, Asuna pudo entender claramente la incomodidad de Ría por la actitud de los exorcistas. Fe ciega. Una respuesta condicionada en la que una persona abandona todo libre albedrío y pensamiento lógico en favor de una devoción irreflexiva, un estado mental verdaderamente peligroso en el que se han creado algunas de las mayores monstruosidades del mundo. Conocía los peligros de eso, ya que casi se había enamorado ella misma si no hubiera sido por la ayuda de Kirito. Siguiendo ciegamente a Radcliffe hasta el final, sin darse cuenta de eso, ese final habría sido su propia destrucción. Inmediatamente notó que el exorcista se detuvo en su camino hacia la puerta, los ojos de Zenobia miraban directamente a la pequeña forma de Asia. Cuando te vi en la casa de Youdou Wisei, pensé que tal vez eras tú, pero ahora estoy seguro. Eres la bruja Asia Argento, ¿no? Caer tan lejos. Dijo con tristeza, sus palabras hicieron que Asia retrocediera como si la hubieran golpeado. Verdaderamente has olvidado las palabras de nuestro Señor, y sin embargo mis sentidos no mienten. Dime Asia Argento, ¿todavía crees en nuestro Dios? Zenobia, no hay forma de que ella, que se convirtió en demonio, todavía crea en Dios. Irina respondió rápidamente, con una mirada de asombro en su rostro. No Irina, sabes que soy sensible a esas cosas y puedo sentir la creencia de ella. Puede que haya traicionado las enseñanzas y sea culpable de pecado, pero no las ha olvidado. Dijo Zenobia con seriedad, ojos agudos mirando como si estuviera juzgando el alma de Asia. ¿Es eso cierto? Asia-san, ¿todavía crees en Dios incluso si te has convertido en un demonio? Irina preguntó alegremente, la felicidad bailando en sus ojos. Simplemente no puedo dejarlo de lado. Incluso después de todo lo que pasó, sigo creyendo en sus palabras. Asia respondió con tristeza, con los ojos bajos. Asuna sintió una punzada de tristeza por las palabras de la ex monja, sabiendo que hasta el día de hoy Asia todavía oraba diariamente a Dios, a pesar del dolor físico que le causaban sus pagadores. Es así. Entonces permítenos limpiarte con nuestras espadas, para que tu alma pueda ser purificada y ascender al cielo. Zenobia dijo seriamente, apuntando su espada hacia la forma sorprendida de Asia. No la toques. Si te acercas a Asia, no te lo perdonaré. ¿Cómo te atreves a llamar bruja a Asia? Issei gritó con ira, dando un paso adelante para colocarse frente a Asia. No jodas. Ni siquiera una sola persona la ayudó cuando necesitaba ayuda. Asia es una de las personas más amables que he visto y, a pesar de eso, nadie trató de ser su amiga. Aquellos que no pueden ver su amabilidad y llamarla bruja son un montón de idiotas. Amigo. ¿De verdad crees que una doncella santa necesitaría amigos? El amor y la protección de Dios es todo lo que debería haber necesitado. El hecho de que abandonó su deber por algo tan voluble como la amistad demuestra que no era digna del título. Zenobia dijo como si dijera lo obvio. Ninguno de ustedes sabe por lo que pasó. ¡Qué Dios! ¡Qué amor! Ese Dios no hizo una mierda cuando Asia estaba en una situación peligrosa. Issei respondió, claramente enojado por la falta de preocupación de los exorcistas. Dios la amaba. El regalo que ella lleva es prueba suficiente de eso. Si nada sucedió en su momento de necesidad, entonces significa que ella no creyó en él lo suficiente, o que su creencia en sí misma era falsa. Ella respondió con calma. Entonces estás diciendo que aquellos que sufren tienen la culpa de su propio sufrimiento, que aquellos que buscan la salvación en vano son responsables de sus destinos. ¡Qué conveniente! Asuna preguntó con una voz engañosamente tranquila, dando un paso adelante también, enojada por las palabras del exorcista. Independientemente de tus creencias, te pido que guardes tu espada, porque no toleraré que amenaces a mi compañero miembro de la nobleza.
Terminó con un tono de voz severo, sabiendo incluso sin mirar que Kirito estaba detrás de ella, listo para actuar en cualquier momento si fuera necesario. Por favor, calmemos nuestros ánimos. Rías intervino, intentando calmar la situación. No hay necesidad, ese es un buen momento. Si tanto quieres cruzar espadas, entonces seré tu oponente. Kiba dijo, interrumpiendo a Rías, el odio claro en sus ojos mientras cargaba una de sus espadas, la intención asesina y el odio se escapaban de su cuerpo como si un aura rodeara su vida. ¿Quién eres? Preguntó Zenobia con calma, observando la espada demoníaca que había aparecido en la mano de Kiba y la intención asesina que estaba emitiendo. Supongo que podrías decir que soy tu senpai. Dijo con una sonrisa despreciativa. Aunque, aparentemente fui un fracaso. Y cuando sus palabras terminaron de salir de su boca, innumerables espadas demoníacas llenaron la habitación, listas para atacar. Las cosas nunca pueden ser agradables y fáciles, ¿verdad? Kirito pensó sarcásticamente, observando en silencio la situación actual. Después del arrebato de Kiba, los dos exorcistas aceptaron su propuesta de duelo, llegando incluso a asegurarle a Rías que no se informaría a la iglesia y, por lo tanto, no surgirían complicaciones. Pero mirando el odio apenas contenido que era claramente visible en el caballero rubio de su nobleza, Kirito no pudo evitar sentir que un incidente político era la menor de sus preocupaciones. El hecho de que Asuna estuviera discutiendo con Issei sobre quién sería el duelo junto a Kiba y pelearía con Irina también estaba haciendo muy poco para tranquilizar sus preocupaciones. De ninguna manera. No puedo dejar pasar lo que acaban de decirle a Asia. Me encargaré de ellos. Issei dijo enojado, gesticulando salvajemente hacia la forma sonrojada de la monja diablo a su lado. Escucha Issei-san, este es un enfrentamiento extremadamente pobre para ti. Eres un luchador y tu principal método de lucha es sobrevivir a tus oponentes. Asuna respondió con calma, acero en sus ojos mientras le explicaba la situación al peón. No hay nada de malo en eso, especialmente considerando tuvo usted Gear, soportar los ataques de un oponente para que puedas dominarlo y lograr una victoria decisiva es en realidad una buena estrategia. Pero contra una espada sagrada de nivel Excalibur eso no funcionará. Si lo que Rías nos ha dicho es cierto, entonces un solo corte sería suficiente para debilitarte enormemente o incluso sacarte de la pelea, sin mencionar que al sacar la hoja Irina materializó una katana, lo que indica que favorece la velocidad en su manejo de la espada. Esa velocidad junto con el mayor alcance que le dará su espada le permitirá anotarte golpes mientras te deja en una situación difícil para tomar represalias, es mucho más lógico usar un estilo de lucha orientado a la velocidad como el mío para enfrentarla. ¿Lo entiendes? Preguntó con calma, esperando la respuesta de peón. Al darse cuenta del silencio reinante, Kirito miró a Issei para ver por qué no había respondido, solo para notar una mirada boquiabierta en su rostro y una sonrisa pervertida en su expresión. Siguiendo la línea de visión de Issei, Kirito vio lo que atraía su atención. Irina y Zenobia se habían quitado sus túnicas de sacerdote, revelando leotardos negros ajustados, claramente destinados a permitir un rango máximo de movimiento sin restringir al usuario, pero que literalmente abrazaban sus cuerpos dejando muy poco a la imaginación. Sin mencionar eso. Asuna dijo con un tono de voz agravado, indicando que también había visto la fuente de la distracción de Issei. Asia, ¿serías tan amable? Preguntó cortésmente, indicando la forma distraída del peón. Con un asentimiento de acuerdo y una sonrisa radiante, Asia se movió justo al lado de Issei, agarró una de sus orejas y rápidamente procedió a arrastrarlo hacia el borde del claro donde el resto de la nobleza estaba esperando mientras ignoraba sus protestas farfullantes. Dándole a su esposa un último asentimiento de comprensión y pidiéndole en silencio que tuviera cuidado, Kirito también se hizo a un lado, analizando cuidadosamente a los 4 usuarios de espadas que estaban a punto de pelear. Formaron un grupo extraño, las formas tranquilas y analíticas de Asuan y Zenobia estaban junto a un Kiba claramente enfurecido y una Irina que todavía sonreía alegremente. Kiba está permitiendo que sus emociones lo controlen. Pensó sombríamente cuando el caballero comenzó a reír lentamente con una risa fría y sin alegría. Pensar que lo que busco destruir aparecería frente a mí tan fácilmente, aunque había oído que al estar cerca de un dragón, los poderes se reunirían. Pero para mí encontrarlo tan temprano. Dijo, con un brillo enloquecido en sus ojos. Ya veo, y dijo Zenobia con calma, tomando una postura lista desde el otro lado del campo.
Este odio y ese Sacred Gear, eres un sobreviviente de Proyecto Holy Sword, ¿no es así? ¿Proyecto Espada Sagrada? Issei preguntó desde un lado, con un tono nervioso en su voz debido a las acciones inusuales del caballero. Fue un proyecto instituido por la Iglesia en un intento de crear artificialmente portadores de espadas sagradas. Pero al final el proyecto fue un fracaso, aquellos que recibieron el tratamiento no pudieron empuñar las armas sagradas, por lo que el proyecto se cerró y el productos defectuosos que hubiera creado eliminados. Rías respondió en un tono bajo y venenoso, con los ojos fijos en la forma de Kiba. Kiba fue el único sobreviviente del proyecto, todos los demás que habían pasado meses junto a él allí, sus amigos y compañeros, fueron asesinados. Y su supervivencia solo se debió a que lo resucité como un demonio para salvarlo de sus heridas. La Iglesia a menudo etiqueta a los de nuestra especie como malvados y, sin embargo, cuando surgen situaciones como esta, me pregunto, ¿cómo deberían llamarse? Entonces él tenía tal pasado, pensó Kirito, ahora siendo capaz de ver claramente la situación. Perdió a aquellos con los que se había conectado y unido durante el proyecto debido a una sola decisión de la Iglesia y ahora está buscando retribución. Sí, soy uno de los fracasos que tus superiores intentaron deshacerse, ahora permíteme devolverte el favor. Escupió, e inmediatamente cargó contra Zenobia en un asalto frontal. ¡Qué situación tan problemática! Irina dijo, su siempre presente sonrisa oscureciéndose ligeramente, una mirada de lástima en su rostro. Primero descubriendo que Issei-kun se había convertido en un demonio, luego conociendo a Asia-san que se había convertido en una bruja y ahora conociendo a un sobreviviente de ese proyecto. Este debe ser un juicio establecido por nuestro Señor, si es así lo aceptaré con gusto y los juzgaré a todos con mi Excalibur en el nombre de Dios. Amén. Exclamó alegremente, la convicción y la fe claras en sus palabras. Estremeciéndose levemente ante la oración, Kirito notó que todos los demás habían reaccionado de manera similar. Así que este es el poder de la oración en las manos de un verdadero creyente, pensó ociosamente mientras Irina cargaba hacia Asuna, katana lista. Rías le había explicado cómo una oración era de hecho algo parecido a un hechizo de comunicación con los cielos, y que cuanta más fe tenía un humano, más clara se volvía la conexión que se creaba, pero verlo de primera mano era un asunto diferente. Porque si bien no había sido demasiado dañino, de hecho, no más que el dolor de un pinchazo, el hecho era que la oración de la niña aún había logrado afectar a toda la nobleza del diablo, sin esfuerzo aparente por parte del alegre exorcista. Incluso si son de nuestra edad, no deberíamos subestimarlos. Pensó al ver a Asuna sortear los golpes de Irina, con el estoque listo pero aún por atacar mientras analizaba la forma de su oponente. Cegada por la fe o no, la Iglesia no dejaría un fragmento de Excalibur en manos incapaces. Ver la pelea de Asuna e Irina era como ver una coreografía hecha de movimientos rápidos y giros bruscos y cegadores, mientras giraban una alrededor de la otra. Una graciosa danza de estocadas y golpes, evasiones y contraataques, cada uno tratando de superar al otro para poder golpear y la aguda canción del acero chocando con el acero mientras sus espadas redirigían los golpes que no podían evadir. En marcado contraste, la batalla de Kiba fue exactamente lo contrario, un frenesí enfurecido hecho de golpes sin gracia hechos con ira que Zenobia estaba evitando fácilmente. Mientras Kiba atacaba furiosamente, una espada cubierta de llamas en su mano derecha y otra cubierta de hielo en su izquierda. Kirito pudo ver que el caballero había abandonado su habilidad para la furia y, al hacerlo, estaba renunciando a su habilidad para luchar con eficacia. Ya no falta mucho. Pensó entrecerrando los ojos, el hecho de que Zenobia aún no había intentado un solo ataque le indicaba que se estaba conteniendo, midiendo a su oponente antes de desatar un golpe decisivo. Oye, Kirito, ¿por qué Asuna aún no ha usado ninguna habilidad con la espada? Issei preguntó con curiosidad a su lado, atrayendo la atención de Rogue vestida de negro hacia el par de espadachinas. El conocimiento es poder, Issei. Aprende los patrones de ataque de tus oponentes y ya casi has ganado la pelea. Respondió con una pequeña sonrisa ante la confusión del peón. Una mirada rápida al resto de la nobleza mostró que tanto Akeno como Rías se habían dado cuenta de la intención de Asuna y por qué aún no había desatado una habilidad con la espada o cualquiera de los hechizos de agua que había comenzado a preferir durante sus entrenamientos. Incluso si ella había entrado en este duelo debido a la ira, los hábitos adquiridos en casi 2 años de actuar como comandante de tropas aún brillaban.
Sin importar el hecho de que se les ofreciera una tregua, al final la verdad era que, como exorcistas, Irina y Zenobia eran sirvientas de la iglesia y, por lo tanto, una amenaza potencial para la nobleza. Y así, Asuna los estaba investigando, usando suficiente habilidad para obligar al exorcista a revelar algo de su verdadero poder y habilidad mientras ocultaba sus propios ases de la ecuación. Al ver a su esposa eludir sin esfuerzo un golpe acelerado y tomar represalias con una serie de golpes rápidos como el rayo, no pudo evitar sonreír. El hecho de que los golpes aumentaran lentamente la velocidad casi confirmaba su sospecha de sus planes. Una explosión repentina rápidamente devolvió su atención a la pelea de Kiba. Su enfoque fue inmediatamente captado por la espada de Zenobia, sostenida con calma en una posición de golpe perfecta. Entrecerrando los ojos, vio cómo Kiba se levantaba del suelo donde había caído. Las espadas que había estado empuñando se reducían a nada más que sus empuñaduras y unas pocas pulgadas de metal. Esto es Excalibur Destruction, la encarnación misma de la destrucción. Explicó con calma, levantando lentamente la espada sobre su cabeza. No hay nada que pueda resistir el poder de su espada. Y con esas palabras bajó la espada. Una enorme ola de escombros explotó desde el punto de impacto donde la espada sagrada había tocado el suelo por descuido. ¡Caramba! Estoy todo cubierto de tierra porque destruiste el suelo, Zenobia. Irina se quejó, limpiando la suciedad de su ropa. Ignorando las alegres payasadas del exorcista, los ojos de Kiba permanecieron fijos en el arma sagrada en las manos de Zenobia, con un odio total claro en sus ojos. Así que este es el poder de Excalibur. Escupió, el poder demoníaco acumulándose en sus manos mientras hablaba. El poder destructivo de tu espada sagrada, o el poder destructivo de mi espada demoníaca. Veremos cuál es más fuerte. El poder demoníaco de Kiba comenzó a condensarse en una gran forma, una gran espada casi tan larga como él. El poder destructivo irradiaba de su larga hoja. Kiba perdió. Kirito murmuró en voz baja, sorprendiendo a los miembros de la nobleza a su lado. ¿Qué quieres decir? Esa espada se ve increíble. Issei intervino, la confusión clara en su rostro. Todo el estilo de lucha de Kiba se basa en la velocidad, la habilidad y la capacidad de superar a su oponente. Si bien es ciertamente poderoso, el tamaño de la espada anula esas tres ventajas. Respondió sin apartar los ojos del enfrentamiento entre los dos espadachines. Un repentino estallido de movimiento, más rápido que cualquier cosa que Zenobia hubiera tirado hasta ahora, un violento sonido aplastante seguido de una breve onda de choque y todo terminó. Kirito analizó en silencio al exorcista una vez más, una imagen perfecta del movimiento posterior al golpe. Fragmentos de la espada demoníaca de Kiba cayeron al suelo mientras su portador intentaba recuperar el equilibrio. Estúpido. Tus verdaderas armas deberían ser la variedad de espadas que puedes crear y tu velocidad. Incluso si tuvieras la fuerza para blandir una espada gigantesca como esa, es inevitable perder la velocidad de la que estás tan orgulloso a cambio. No lo hagas. ¿Ni siquiera entiendes eso? Terminó de manera desapegada, bajando su espada y sosteniéndola en un agarre inverso. Un rápido estallido de velocidad y ella estaba de pie justo al lado del caballero que luchaba. El pomo de su espada se alojó profundamente en su estómago, obligándolo a soltar un grito ahogado de dolor y dejándolo caer al suelo. Incluso si no es la espada, ese golpe de ahora debería ser suficiente para evitar que te pares por un tiempo. Declaró con calma, encontrándose sin pestañear con la mirada de odio de Kiba. Senpai, te sugiero que controles tus emociones y luches con frialdad la próxima vez que nos encontremos. Terminó, dándose la vuelta y caminando plácidamente hacia el borde del claro para esperar el final del partido de Irina. Centrándose nuevamente en el duelo de su esposa, Kirito notó de inmediato que ambas partes habían comenzado a enfrentarse más seriamente, sus formas constantemente lanzándose una alrededor de la otra en una intrincada danza de ataques y esquivas, sin permitir que la otra lanzara un golpe. Oh, bueno, fue divertido y eres mucho más hábil de lo que imaginaba. Pero ya es hora de resolver esto. Irina dijo mientras esquivaba un ataque rápido como un rayo, con una sonrisa alegre en su rostro mientras comenzaba a acelerar. Su duelo contra Asuna aumentaba en intensidad por segundos. Al notar los ojos entrecerrados en el rostro de Asuna, supo que el partido estaba a punto de llegar a su fin, pero el hecho de que ella todavía se abstuviera de usar sus habilidades con la espada o sus hechizos mágicos lo hizo preguntarse qué estaba tramando exactamente.
Observó atentamente cómo las dos espadachinas se encontraban en un estallido de chispas, con los ojos muy abiertos al notar que la espada de Irina aumentaba repentinamente su longitud, lo que le permitía alcanzar a Asuna para atacar. Un golpe que Asuna apenas esquivó, usando una velocidad que Kirito sabía que no estaba cerca de sus límites, una única herida superficial apareció en su brazo izquierdo. Y ella dice que soy imprudente. Pensó a regañadientes, dándose cuenta de que ella se había dejado golpear. Entrecerrando los ojos, vio como Asuna saltaba hacia atrás, una expresión de dolor apareció brevemente debajo de su máscara inexpresiva mientras analizaba la herida. Concedo este partido, Irina-san. Asuna habló con calma, un brillo apenas perceptible en sus ojos. Gracias. Fue un buen partido. Rezo para que algún día encuentres la salvación, Asuna-san. Amén. Respondió la alegre exorcista, con una sonrisa en su rostro mientras su espada se transformaba una vez más en una horquilla. Sacudiendo la pequeña punzada de dolor que sus palabras le habían causado, se movió hacia su esposa, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Incluso entendiendo perfectamente lo que ella había hecho, apenas podía creerlo. Su esposa había tomado un partido iniciado debido a emociones fuera de control y lo usó para medir el poder de uno de los principales agentes de la iglesia, llegando incluso a permitir que la lesionaran para experimentar de primera mano los efectos de un arma sagrada en un ambiente controlado. Todo eso mientras ocultaba cualquier información verdaderamente pertinente sobre su propio estilo de lucha del exorcista con el que acababa de luchar. Eres imposible, ¿lo sabías? Preguntó en broma, la pequeña sonrisa satisfecha que recibió en respuesta confirmando que su suposición era correcta. Rías Gremory, te confío la conversación de antes, pero ahora debemos despedirnos. Declaró Zenobia, haciendo una pequeña reverencia a la heredera Gremory antes de proceder a abandonar los terrenos. Espérame, Zenobia. Entonces es así, Ise-kun, fue agradable verte de nuevo incluso en estas circunstancias. Dime cuando quieras que te juzguen. Amén. Irina dijo alegremente, su actitud optimista en marcado contraste con el significado de sus palabras. Al ver a los dos exorcistas salir, los ojos de Kirito se movieron hacia el caballero rubio de nobleza, observando su forma luchando mientras intentaba levantarse, mientras luchaba contra los intentos de ayuda de Issei. Podía ver el odio y la ira que apenas estaba conteniendo, la furia que hervía a fuego lento justo debajo de la superficie. Pero mucho más importante, podía ver el dolor y la desesperación escondidos debajo de todo. Y así, mientras observaba al caballero alejarse mientras ignoraba los intentos de Rías de hablar con él, tomó una decisión. Su compañero miembro de la nobleza necesitaba ayuda, y su problema era algo con lo que estaba dolorosamente familiarizado. Sí, las cosas realmente nunca pueden ser agradables y fáciles. Pensó, soltando un pequeño suspiro de frustración.